Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, vamos a hablar del caso de Francisca Cadenas, un caso que me habéis pedido muchísimo, pero nivel que llegaba a enfadarme un poco, o sea, la exigencia con este caso, wow Pepita, porque se ha descubierto todo esto cuando yo he estado en Nueva York, que por cierto espero que os estén gustando los vídeos que os estoy haciendo, os he estado grabando desde ahí, y bueno, ha sido, yo diría que el caso más pedido de mi canal, sin duda. Es un caso, por si no lo sabes, que no está resuelto, pero sí que llama muchísima atención porque de 2017 hasta ahora, o sea, Francisca Cadenas había desaparecido, no se sabía nada, es una desaparición súper inquietante y ha sido este año cuando se ha encontrado su cuerpo. Pero aunque prácticamente el caso está, faltan muchas cosas y sobre todo falta un juicio. Por otro lado, chicos, estoy un poco espesa, son las 9:35 de la noche. Como veis, he ido a la pelu y hoy es un día como bastante largo porque no he parado de hacer cosas y aprovechando que tengo el pelo bonito, voy a grabar y aparte que Paula necesita ya el vídeo para poderse editar porque claro, esto es una concadenación de personas que vamos trabajando para que estos vídeos salgan adelante. Sí, hay un cambio de look, sobre todo de color, más que otra cosa, y no me he quitado los rizos, solo quería verme lisa, aunque bueno, no sé qué va a pasar con mi pelo, la verdad, porque es que me ve muy guapa así. Bueno, con este labial que por cierto es de Anastasia Beverly Hills, Paula, por favor, pregúntame qué labial, yo te lo digo porque no me acuerdo y ahora mismo no lo tengo un show montado aquí para grabaros, pero os lo dejo por aquí. Y por otro lado estoy grabando con la Osmo Pocket porque es que no encuentro nada, no encuentro una tarjeta de memoria, no encuentro cables, no encuentro nada, así que he decidido grabar con la Osmo porque la he utilizado mucho en Nueva York y la calidad es increíble, así que me decís si os gusta. Yo por lo pronto me veo más pálida que Casper. Bueno, soy un poco la novia de Chucky, con este pelo y este labio, pero bueno, no pasa nada, todo bien. Descuentos, cosas importantes, el link de los blogs, todo lo de Nueva York y todo esto lo tenéis en la cajita de información. Deciros que este formato de vídeos lo podéis encontrar en formato podcast en Spotify y Amazon Music. Hola, ¿qué tal? Te diría que esta es la Marta de la edición, pero no, realmente lo va a editar Paula, pero bueno, estoy incluyendo estos pequeños clips. Sigo sin encontrar el portatarjetas de la otra cámara. Por favor, decidme en los comentarios qué onda, porque es que de repente es que se ve muy bien con esta cámara. Bueno, y este encuadre de repente me gusta. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta cambiar. Bueno, el caso es un caso que tiene unos años, parece que va a tener una resolución y ahora mismo son las vistas. Por ende, ahora se está sabiendo todo el rato cosas nuevas del caso. Es por eso que he estado buscando más cosas y he estado viendo otros vídeos y escuchando otros podcasts e incluso programas de televisión, porque este caso está siendo muy comentado y me he enterado de algunas cositas. Entonces, a lo largo del vídeo vais a ver una interrupción mía donde os hago algunas actualizaciones que creo que son importantes. Y por otro lado, al final del vídeo, al terminar, vamos a hablar acerca de unos casos que ahora mismo se están actualizando también. Bueno, uno de ellos que se está actualizando y el otro que me estáis pidiendo mucho que hable, y pues os quiero comentar algunas cositas. ¿De acuerdo? O sea que eso al final del vídeo. Y pues nada, espero que os parezca interesante. Allá vamos. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Vale chicos, antes de comenzar con este caso os voy a poner un poquito en antecedentes y es que tenemos que hablar de un municipio llamado Hornachos que apenas tiene 3.400 habitantes y esto está en Extremadura, exactamente en la provincia de Badajoz. Es un lugar donde todo el mundo se conoce y sobre todo es un lugar donde, bueno, pues es un poco una burbuja, ¿de acuerdo? Ahí es donde vivía Francisca Cadenas Márquez. Ella nació ahí el 13 de noviembre de 1957 y pues realmente no tenía ningún motivo para desaparecer, ya que en una primera instancia hubo una hipótesis, ¿no?, de que ella se había marchado, pero vas a ver que no. Era una mujer reservada, era amable. Sí que es verdad que no tenía demasiados conocidos ni incluso familiares fuera de Hornachos. Vivía con su marido, Diego, un agricultor de toda la vida, y sus 2 hijos. La cosa es que la noche del 9 de mayo de 2017, Francisca estaba cuidando de la hija de un matrimonio de amigos, ¿de acuerdo? Era algo que ella hacía recurrentemente.
Para entender sobre todo la situación, cómo sucede todo, debemos de entender que la calle donde vivía Francisca era la que atravesaba un callejón, ¿de acuerdo? Como veis en las imágenes. Este callejón desembocaba en la calle de Francisca, la casa donde vivía con su marido y con sus 2 hijos. Era una calle estrecha, pero muy bien iluminada, y que para recorrerla hasta la calle principal, por así decirlo, era 60 metros. O sea, ¿cuánto se tarda en recorrer 60 metros? Pues muy poco. También tenemos que recordar que es un lugar pequeño. Tenemos que cambiar el chip de la ciudad. Es prácticamente una comunidad, o sea, tus vecinos son prácticamente gente de tu familia, ¿de acuerdo? O sea, es que es algo más para poder entenderlo. Nadie podía llegar a prever que algo así pudiera pasar. La cosa es que esa noche, como te digo, Francisca estaba cuidando de los hijos de unos amigos. Era algo muy recurrente. Los padres llegan en torno a las 23:15 de la noche y Francisca sale con la nena pasando por este callejón para ir donde los padres tienen el coche. Se monta la niña en el coche y ella hace así con la mano, o sea, dice adiós. Ellos pudieron hablar con la policía y explicar que todo parecía bien, o sea, no había ningún pretexto que dijera que Francisca se fuera a marchar. Además, Francisca le recalcó a los padres de esta nena que cuidaba a ella que cuando hiciera falta podría volver a cuidar a la niña. Así que esto nos indica que no tenía ningún pensamiento de marcharse. Además, algo muy importante es que esa tarde Diego, el marido de Francisca, y sus hijos se fueron a un bar a ver un partido de fútbol. Y según algunas fuentes, cuando ella estaba yendo a dejar a la niña donde sus padres, se cruzó con su hijo, José Antonio, y le dijo: cariño, ahora te preparo la cena, ahora llego. Fue el hijo de Francisca quien se dio cuenta de que su madre estaba tardando demasiado. Quiero decir, era más el tiempo que Francisca iba a estar despidiéndose de sus amigos que el tiempo recorrido, porque de nuevo, estáis viendo las imágenes, es muy poco el camino que tenía que recorrer. Sí es verdad que estamos hablando de las 11:15 de la noche, pero estamos hablando de un callejón súper iluminado. Pasan los minutos y la familia entera empieza a ponerse nerviosa, no entienden nada, esperan un poquito más, pero enseguida el padre sale a la calle a buscar a su mujer. Después de no encontrar a Francisca por ningún sitio, sería el propio padre, Diego, quien iría a poner una denuncia por desaparición a su mujer, pues porque es que, ¿dónde va a ir mi mujer si hubiera tardado un poco más llamaría, avisaría? Si va a ir a ver a una amiga, valía más la pena ir a su casa y decirle a su marido: oye, mira, que me voy a juntar con Pepi, ahora vuelvo, ¿sabéis? O sea, es que no, había desaparecido por completo en un lugar que estaba a muy pocos metros de su casa. Y os voy a ser honesta realmente con todo esto, y es que me sorprende muchísimo la rapidez de la policía en este caso. Es un caso bastante reciente, ya que estamos hablando de 2017, sobre todo en la década de los 90 se esperaba mucho para comenzar a buscar un desaparecido. Y a medida que han ido pasando los años y gracias a toda la investigación y a los protocolos que se han ido creando cuando una persona desaparece, ahora se actúa mucho más rápido, pero también es cierto que en este caso las cosas se hicieron pues muy bien, al menos en una primera instancia. No solamente la policía, sino que prácticamente todos los vecinos de Hornacho salieron a buscar a Francisca. Por eso te digo que la gente se conocía muchísimo. Obviamente, como te estaba contando, una hipótesis es que Francisca se hubiera ido por su cuenta. Sin embargo, su cartera, todas sus pertenencias, incluso dinero, estaban en el interior de la casa. Ella salió sin ni siquiera su teléfono móvil. Por otro lado, tampoco se encontró en esta callejuela que te estoy contando pelo, ¿no? Como si se lo hubieran llevado a la fuerza, ni rastros de sangre, ni absolutamente nada. Con todo esto van pasando las horas y esto empieza a ser cada vez más crítico. La familia está absolutamente rota y entonces comienzan las búsquedas, pero con todas las palabras. Se desplegaron perros rastreadores para peinar los montes, las zonas húmedas en los alrededores de Hornachos. Se revisó incluso un embalse, el Matachel, que queda a 6 kilómetros del río con el mismo nombre. Se buscaba en casas abandonadas, en las casas en general, se llamaron helicópteros para sobrevolar el municipio y se utilizó pues todos los voluntarios, la policía y todo lo que estaba en la mano de las autoridades. Sin embargo, pues no se encontró absolutamente nada. ¿Cómo era posible que una mujer desapareciera en un lugar tan conocido para ella como era un pueblo, repito, tan pequeño, 3.400 habitantes? Y aunque en un principio la hipótesis de la desaparición voluntaria, bueno, se le dio una vuelta, pero finalmente se descartó, otra de las hipótesis que también llamaría muchísima atención fue el secuestro, pero bueno, después de no haber rescate o no pedir rescate también se acabó descartando. Y por último fue el asesinato oportunista, o sea que alguien pasó por ahí y por lo que sea acabó con la vida de Francisca.
Francisca. Sin embargo, esto también era un poco extraño porque, de nuevo, no había restos de sangre, no había nada que pudiera llamar la atención de los investigadores, dado que sí que es verdad que la hora de la desaparición era una hora donde no había demasiada gente, pero también te tengo que recordar que el hijo pudo ver a la madre antes de que, Francisca desapareciera. Y tú me preguntarás, ¿si no había cámaras de videovigilancia por esa zona? Pues no, porque estamos hablando de un lugar un tanto rural, entonces no había cámaras de videovigilancia, en esa zona. La cosa es que a pesar del movimiento por parte de los investigadores, no encuentran nada, no tienen ningún hilo del que tirar, así que realmente acaba siendo, nunca mejor dicho, un callejón sin salida, y en 2019, 2 años después de la desaparición, el caso se cierra pues porque no saben qué hacer y ya sabéis que queda sobreseído, o sea, básicamente no tienen ni recursos ni nada, ninguna pista sobre todo para seguir investigando este caso. Se cierra. ¿Cómo habláis de tu madre? ¿En presente, en pasado? Yo hablo en pasado porque fue algo que pasó y por desgracia soy consciente de que mi madre no va a estar con vida. Entonces por eso hablo en pasado y recuerdo todo lo que hizo ella por mí hasta la fecha de la desaparición. Hasta que no se resuelva, pues no podré poner un punto y aparte a toda esta historia. Y es que yo no me quiero imaginar el dolor de este marido, cómo puedo hacer frente a todo esto y sobre todo que llega un momento en el que él pensó, es que mi mujer ya no tiene vida, o sea, le han hecho algo, ha desaparecido porque se la han llevado o vete tú a saber, pero la esperanza cada vez pues brillaba más por su ausencia. Yo me sueño muchas veces que está viva, pero muchas. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá. Todo puede ser. Sería la lotería más grande. La cosa es que ellos pensaban que quizás el cuerpo de Francisca pudiera estar pues en algún monte, en los ríos o algo así. Sin embargo, el no tener un cuerpo al que pues decirle adiós de alguna forma no deja de ser una herida abierta que no para de supurar y es algo muy, muy doloroso. Pero también te tengo que decir que la comunidad nunca dejó que este caso realmente se cerrara del todo, porque para ellos, para este pueblo, fue algo muy, muy duro. Toda la comunidad creó como piña, hicieron concentraciones mensuales exigiendo que la policía no cerrara este caso y que se continuara con las búsquedas. Aparte, la asociación SOS Desaparecidos difundió este caso de forma periódica para que no cayera en el olvido. Con todo esto, entonces nos vamos a agosto de 2024, cuando este caso comienza a ser investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, o sea, la UCO. Ya hemos hablado de la UCO en varias ocasiones, pero básicamente es un equipo de élite de la Guardia Civil para investigaciones complejas, casos fríos y operaciones que requieren medios y metodología que supera el trabajo de seguimiento habitual. Cuando la UCO asume el caso es porque hay razones para creer que la investigación anterior no agotó todas las posibilidades, por así decirlo. Y es que la UCO, cuando reabre este caso, lo hace, entre otras cosas, porque recientemente hubo un caso que se parecía mucho al de Francisca Cadenas, el de Manuela Chavero, que sucede en Monasterio, un pueblo de Badajoz situado a apenas a 1 hora de Hornachos. Voy a hablar un poquito de este caso, pero si queréis que os lo traiga, me lo dejéis en los comentarios, ¿de acuerdo? El caso de Manuela Chavero es un caso que se resolvió también de una forma algo parecida al de Francisca, aunque cuando sucede esto todavía no se había encontrado el cuerpo de Francisca Cadenas, pero básicamente la estructura del caso era similar. Una mujer desaparecida en un pueblo pequeño, sin rastro, sin cuerpo y una investigación inicial que no desembocaba en absolutamente nada. La familia de Francisca se entera de este caso gracias también a SOS Desaparecidos y la UCO, quien resuelve este caso de Manuela Chavero, da un soplo, vamos a decir entre comillas, un soplo de aire fresco, como una esperanza de decir, bueno, igual nuestro caso, el caso de Francisca, sí que se puede resolver. Y es que, como os digo, os voy a hablar un poquito del caso de Manuela Chavero, que ella desapareció en julio de 2016 en Monasterio, en Badajoz. Salió de casa de madrugada y no llevaba sus pertenencias, a su DNI ni nada de eso encima. O sea, el móvil, las llaves, el bolso y además se dejó la tele encendida. ¿Y por qué salió de madrugada de casa? Bueno, pues porque un vecino la llamó. Este era Eugenio Delgado, quien vivía muy, muy cerca de su casa y es porque, bueno, le había llamado porque le quería devolver una cuna de bebé. Y aunque es un poco raro
que de madrugada quieras devolver una cuna de bebé. A ella no le pareció en un principio demasiado extraño porque quizás quedó de esta forma con este hombre porque trabajaba, lo que sea. Bueno, la cosa es que en un principio todos los amigos, familiares y gente del pueblo de Monasterio se volcó junto con la policía buscando por todas partes porque de nuevo en el caso de Manuela Chavero ella también desapareció así de la nada en un lugar donde todo el mundo se conocía. Este hombre, Eugenio Delgado, como os digo, vivía muy cerca de Manuela y lo que sucedió es que, claro, la policía empieza a hablar con los vecinos y aparte de que a esta persona le comienzan a ver un tanto sospechoso el comportamiento y todo esto, ¿no? Que bueno, esto al principio es muy circunstancial. Algo que les llamaría muchísimo la atención es que este hombre tenía una segunda residencia y en un principio dijo que no había estado cuando sucede la desaparición de Manuela, de la casa de al lado de Manuela, pero cuando empiezan a interesarse y empiezan a ver que este hombre parece sospechoso, descubren que sí que hay un consumo de electricidad en esta casa. Pasaron otras muchas cosas, es que no me quiero centrar en este caso, seguramente me lo pidáis, os lo quiero traer aparte, pero también hubo una carta anónima. ¿De acuerdo? Quien dijo que Eugenio podría llegar a ser una persona de interés en este caso. Tanto que la policía comienza a perfilar a esta persona, le comienzan a investigar y resulta que efectivamente podría ser una persona de interés para el caso y parece ser que tenía un motivo sexual. Sería entonces en 2020 cuando la Guardia Civil detiene a Eugenio y es entonces cuando él termina confesando. No solo esto, sino es él quien lleva a la policía, a la Guardia Civil, a donde él había escondido el cuerpo. Lo tenía enterrado en una finca suya, a varios kilómetros del pueblo, en una zona apartada. Es decir, durante más de 4 años convivió con el secreto mientras todo el mundo buscaba a Manuela porque el monasterio no se paró de buscar a ella. Él siempre mantuvo que fue un accidente. Cuando él le dijo a Manuela que tenía que entregarle la cuna, lo que sucedió es que hubo un encuentro sexual entre ellos, pero que después hubo un forcejeo, ella cayó, perdió la vida en ese momento, entonces decidió ocultar el cadáver porque tenía mucho miedo. Sin embargo, ya os digo que el jurado consideró probado que no fue algo accidental, que la engañó para llevarla hasta allí, que hubo agresión sexual y que después la asesinó. Además, lo hizo de forma que Manuela prácticamente no tenía posibilidad de defenderse, así que estamos hablando de alevosía. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un caso donde es una persona súper cercana a, en este caso, a Manuela Chavero. Si nos volvemos otra vez, si vamos hacia atrás, cuando la UCO se planta otra vez sobre el caso, dice, ostras, creo que durante todo este tiempo hemos estado tirando balones fuera, hemos estado revisando embalses, ríos, montañas, de todo, pero nunca hemos mirado en el callejón, nunca hemos mirado quién vive al lado del callejón y es entonces cuando comienzan a fijarse en unos hermanos. En esa calle obviamente vivía otros vecinos, pero los que llamarían la atención en ese momento de la UCO sería Julián, que en aquel momento tenía 52 años, y su hermano Lolo, que tenía 57. Vecinos de Hornachos de toda la vida. Para entender también de alguna forma por qué la UCO comienza a fijarse más en este callejón, tiene que ver un poco con la psicología del caso realmente y con el perfil del perfilador, ¿no? Que ya sabéis que es una figura súper importante. Si yo retrocediera en el pasado y pudiera elegir tanto económicamente como si tuviera todo lo que sé ahora y tal, os juro que yo estudiaría para ser perfiladora de casos, es que no sé muy bien cómo decirlo. Perdón, no sabe lo que me acaba de pasar. Me he levantado porque se estaba quedando sin batería todo a la vez y me ha dado un tirón en la tibia que... Bueno, Paula lo habrá visto entero. Me estaba retorciendo de dolor. De estos que cuando se te sube el músculo no hay nada que hacer hasta que baja. Bien, continuemos. Lo que os estaba contando antes de que el músculo de mi pierna dijera me voy a contraer sin tu beneplácito, pues es que el tema del ser perfilador, ¿no? De la policía en este caso, es una de las cosas que si yo hubiera sabido todo este tema, si hubiera tenido los recursos suficientes y todo esto, lo hubiera estudiado. Me parece increíble. O sea, lo que hacen. Gracias a esto también, ¿no? Y con el paso del tiempo, la policía comienza a ver un patrón. Bueno, un patrón sobre todo a la hora de decir, bueno, a ver, si ella desapareció, si Francisca desapareció a las 11 de la noche en un lugar tan conocido que no había testigos ni nada de esto, comenzaron a pensar que
la gente cercana es la que quizás podía saber dónde estaba Francisca. Y es entonces cuando comienzan a ver que hay algunos vecinos que se ponen muy nerviosos cuando la policía comienza a rondar otra vez las inmediaciones de la casa de Francisca. Y es entonces cuando ven que Julián y Lolo se ponen nerviosos y deciden, en este caso decide la policía, pedir una orden para escuchar, para pinchar los teléfonos móviles, teléfono de casa, absolutamente todo de los hermanos. El informe de policía recoge que en estas grabaciones los hermanos hacen referencia a Francisca en ámbito sexual. Además hacen referencias a aspectos íntimos de ella, partes del cuerpo y tipos de comentarios que la policía dice: aquí algo ha sucedido. No os penséis que esto pasa de la noche a la mañana. Por parte de la UCO tuvo que estar escuchando conversaciones durante mucho tiempo hasta que ellos pueden armar un informe y entonces sí pedir un informe, porque es importante que sepáis que para entrar sobre todo después de que haya pasado tanto tiempo, para entrar a la casa de alguien a hacer un registro hay que tener una prueba mínima para poder hacer esto. Sería entonces cuando el miércoles 12 de marzo de 2026, casi 9 años de la desaparición de Francisca, la policía, la UCO, pide un registro de casa de estos hermanos y encontrarían efectivamente los restos óseos de Francisca Cadenas. Es súper triste, sobre todo para la familia, saber lo cerca que estuvo ella todo este rato. Los restos habían sido enterrados en un hoyo excavado en el suelo y para asegurarse de que nadie llegara a ellos, que lo enterraron, colocaron encima una serie de capas diseñadas para que el lugar pareciera cualquier cosa menos lo que era. Primero cemento, luego azulejos y encima macetas. Y luego, además, en la zona también colocaron una lavadora. Había pasado mucho tiempo como para poder saber qué es lo que había pasado, pero los restos óseos revelaron que tenía traumatismos tanto en el cuello como en el cráneo y las costillas estaban fracturadas. El hueso hioides, que he dicho eoides en otro vídeo, perdonadme, pero bueno, este último estaba también roto, que es muy importante porque es una fractura muy recurrente cuando se habla de estrangulamientos. Entonces es difícil que este hueso se rompa si no ha sido por eso. Y además este informe también aseguró que Francisca fue descuartizada y fue enterrada semidesnuda, cosa que también hizo prever que esto podría ser de carácter sexual, este crimen. Julián y Lolo entonces fueron detenidos, acusados del asesinato de Francisca Cadenas. Según RTV y El País, quien terminó confesando que había acabado de esta forma con la vida de Francisca fue el hermano menor, fue Julián, y lo hizo el día 13. Además, exculpó a Lolo es Manuel, y dijo, bueno, que su hermano no había hecho absolutamente nada, y esta confesión supuso un vuelco procesal porque, aunque los dos habían sido detenidos y enviados a prisión provisional, la tesis de Julián intentó concentrar toda la responsabilidad en él. Y dijo usted, sí, está ahí y he sido yo la única persona que ha intervenido en esto. Mi hermano no tiene nada que ver. ¿Eso es así? ¿Algo parecido? Es así como usted ha dicho. ¿Con usted como un brote para cogerla y zarandearla y tirar y golpearla? ¿Eso fue? Eso sí fue, pero sí. Algo importante es que aunque Julián haya confesado, todavía esto se tiene que saber en el juicio, o sea, todavía se tiene que ver en el juicio si Manuel o Lolo es o no culpable. La parte polémica del caso viene cuando se está haciendo una reconstrucción del caso, ¿no? O sea, la parte polémica viene ahora. Y es que, según los medios, lo que estos hermanos han dicho, sobre todo lo que Julián ha dicho, es que él estaba en su casa haciéndose una raya de cocaína. ¿De acuerdo? Y que en ese momento entró Francisca y le vio haciendo esto y que, claro, estaba en un estado alterado de la conciencia. Se enfadó y que eso hizo que le diera un ataque de ira y acabó con la vida de Francisca. Además, el abogado, en este caso de los hermanos, José Durante, ha insistido públicamente en negar la premeditación y discutir el móvil sexual. ¿Por qué? Porque si esto pasó en una calle tan corta es porque quizás por parte de los hermanos hubiera una premeditación. O sea, probablemente los hermanos desde hacía bastante tiempo estaban pensando en que vamos a hacerle esto a Francisca cuando tengamos la oportunidad.
Bien, como os comentaba al inicio, os tengo que hacer algunas, son informaciones nuevas que han salido acerca del caso de Francisca, que van saliendo cosas a cuentagotas. Y es que una vez Julián fue detenido, y los dos fueron detenidos, ¿no? Lolo y Julián, pero Julián confesó todo, pues comenzó a decir que realmente el motivo por el cual Francisca entró a su domicilio y le pilló haciéndose esa raya que os estaba contando de cocaína tal y cual, es porque ya tenía una relación muy estrecha con los familiares directos de ellos, o sea, en plan tíos, abuelos y todo eso. Esto no tiene ningún tipo de sentido porque, Francisca estaba saliendo a las 11 de la noche a llevar a la niña que estaba cuidando a los padres y luego regresar a casa, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de sentido que ella se asomara en ese preciso momento, pudiéndose asomar en cualquier otro. Aparte que, si veis el momento de las vistas que se está haciendo, es el juez que dice, y es en ese momento justo a las 11 de la noche cuando ella entra y pregunta por tu tío y entonces tú te estás haciendo esta raya y entonces te pones nervioso y la atacas y le empiezas a empujar, ¿no? Como diciendo, no tiene ningún tipo de sentido y efectivamente no lo tiene. Y sobre todo, ya no es sentido sino justificación, que sería la parte más importante. ¿Qué justificación tiene este crimen? Pero también os he estado diciendo que en un principio el AUCO está barajando que todo esto tiene una motivación sexual y es que se ha sabido que se han encontrado piezas de ropa, zapatos, ropa incluso interior, que podría ser trofeos que los hermanos hubieran estado guardando todo este tiempo. Ya sabéis que a veces hablamos de asesinos que cuando cometen este tipo de crímenes se guardan piezas como trofeos, ¿de acuerdo? Entonces, todavía falta analizar. Esto es una cosa especular realmente, pero sí que es verdad que en el domicilio se han encontrado este tipo, de prendas que no pertenecen a los hermanos. También os tengo que contar que ha trascendido que las investigaciones iniciales que se hicieron de este caso, sobre todo por parte de la Guardia Civil, en el inicio de la desaparición de Francisca Cadenas, pues fueron bastante deficientes. ¿Por qué? Pues porque también ha trascendido que la Guardia Civil en el momento de la desaparición de Francisca fueron a casa de los hermanos. Sí es verdad que no tenían ningún tipo de orden judicial para poder hacer una inspección de esa casa, pero los hermanos le dijeron a la policía, a la Guardia Civil, que no encendieran la luz porque su tío, el tío de ellos, estaba durmiendo en la habitación. Y efectivamente la Guardia Civil encontró o vio un bulto en la cama en el dormitorio principal, o al menos en uno de ellos. Podría ser el bulto, era como una persona tapada con una manta, ¿de acuerdo? ¿Ese bulto podría ser Francisca Cárdenas? Sí, podría serlo. Ellos estaban la Guardia Civil estaba haciendo una investigación en ese momento porque había desaparecido una persona, entran en un domicilio justo al lado de donde ha desaparecido esta mujer, podría ser perfectamente, pero de nuevo es una especulación. Otra cosa que también he sabido es que en todos estos años, desde esto que te estoy contando, esto que te acabo de contar, es justamente cuando desaparece Francisca, 9 años atrás, ¿de acuerdo? Claro, pasan 9 años, los hermanos estaban que se creían los reyes del mambo. Ellos pensaban que jamás se les iba a pillar. Tanto que cuando este caso cae en manos de la UCO y comienzan a investigar de nuevo y pasan, de repente este pueblo tan pequeño, Hornachos, comienza a haber otra vez la llegada de un montón de policías, en este caso son la UCO, ¿no? Y también te estaba contando que la UCO decide pinchar los teléfonos móviles de ellos, ¿no? Pues en estas llamadas telefónicas se sabe que ellos estaban choteando, se estaban riendo de todos estos policías, diciendo, ay, aquí vienen los chalequitos, porque es que ellos se creían los reyes del mambo, ellos se pensaban que nunca iban a ser pillados. Y solo es al final, cuando ya empiezan a verse más acorralados, cuando acaban diciendo, uno de ellos le dice al otro, a mí lo que me raya es la esquina esa del patio, haciendo referencia al lugar donde más tarde se encontrarían los restos óseos de Francisca. También es verdad que cuando tú empiezas a investigar este caso, hay varias fuentes que te dicen que el cuerpo o los restos óseos de Francisca Cadenas se encontraron desmembrados, cosa que parece que está descartada, pero es que resulta que esto viene en base a que se ha encontrado una sierra eléctrica en la casa de estas personas y tenía manchas rojizas, pero no parece encajar las heridas o lo que pueda tener los restos óseos de Francisca Cadenas, con esta sierra eléctrica. Igualmente, vuelvo a repetir, y creo que lo he dicho bastante evidente, son restos óseos, o sea, es bastante difícil saber qué es lo que pasó, pero parece ser que se descarta en un inicio el desmembramiento, pero es una cosa que sigue abierta, ¿de acuerdo? O sea, hasta que no haya una finalización, hasta que no se llegue al juicio total de este caso, hay muchas cosas que siguen en el aire. Creo que es todo lo que te tengo que analizar ahora acerca de este caso, pero os espero en la parte final, en la parte última del vídeo, que os cuento algunas cositas más que no tienen que ver con este caso. Vamos a finalizarlo primero. Por otra parte, los abogados, en este caso de los hermanos, de Lolo y de Julián, están queriendo decir que ellos han confesado, ayudado o trabajado
trabajado en colaboración con la policía. Y por parte de la abogada de la familia Cadenas, quien es Verónica Guerrero, ha sido muy tajante, tanto en el canal Extremadura como en 20 minutos, diciendo que eso de colaboración es absolutamente mentira, porque no ha habido colaboración en absoluto cuando estos hermanos han ocultado el cuerpo durante 9 años. Verónica Guerrero dijo que le parecía de risa que un abogado que se precie pueda llegar a decir algo así. Bien, algo que no os he dicho es estas dos personas, tanto Julián como Lolo, que hacían, bueno, pues que sepáis que trabajaban en el campo, exactamente recolección de uvas, aceitunas y carbón vegetal, y pues las fuentes encontradas, por ejemplo 4, dice que, bueno, que los dos se dedicaban a esto, o sea que probablemente conocían perfectamente al marido de Francisca. Con respecto al polo de hornachos, ellos estaban absolutamente indignados, no se podían creer que todo hubiera acabado de esta forma, o sea que durante esos 9 años el cuerpo de Francisca siempre estuvo al lado de su propia casa. Estaban todos absolutamente conmocionados e hicieron varias concentraciones multitudinarias para pedir justicia por Francisca. Pues realmente el caso se queda aquí, pero os voy a contar un poco lo que está pasando ahora. El caso entonces está en fase de instrucción. Ahora comienza una investigación mucho más profunda por parte de la policía, mientras estas dos personas están en prisión de forma provisional sin fianza, acusados de unos delitos muy graves. Al estar en fase de instrucción se tiene que ver qué papel tuvo cada uno, porque, bueno, sí, Julián ha llegado a reconocer los hechos, pero todavía se tiene que saber la participación de Lolo. La motivación sexual sigue siendo el punto número 1, pero teniendo en cuenta que el cuerpo llevaba 9 años enterrado, no se puede saber. El daño dentro del cuerpo con las fracturas y todo esto está claro. Y todavía falta por ver el tema del desmembramiento del cuerpo, que es algo que también sabremos durante los juicios, ya que ha pasado mucho tiempo y los restos óseos están muy mal, están muy fragmentados y habrá que saber todo lo que se pueda sacar gracias a las investigaciones, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que cada vez las investigaciones son mejores, pero hay cosas que no se puede saber después de que un cuerpo aparezca tanto tiempo después. Básicamente la forma en la que fue manipulado tras la muerte sigue siendo un objeto de análisis forense. Así que esto es todo lo que os tengo que contar por ahora del caso de Francisca Cadenas. Es un caso muy muy triste, aunque también me parece que esto es una palmadita en la espalda también pues para nuestra policía. Ya sabéis que soy súper crítica en muchas investigaciones, pero también creo que tenemos una policía increíble y un equipo, bueno, en este caso la UCO, ¿no?, que es absolutamente increíble como para volver a abrir este caso, que también sabéis que soy súper crítica con esto de que, pues, que los casos prescriben, y en este caso se ha hecho todo lo posible para que esto no llegase a pasar. Bueno, y ahora vamos a la última interrupción de este vídeo o actualización, y es que, bueno, creía que en este vídeo encajaba bastante el tema de hacer una actualización sobre el caso de Narumi Kurosaki, caso que ya os he contado de forma bastante extensa en uno de los vídeos que tenéis disponibles aquí, ¿de acuerdo? Os lo dejo linkeado en alguna zona. Bueno, pero bueno, antes de aclarar os voy a hacer un resumen muy resumido de lo que sucedió realmente, y es que ella era una estudiante japonesa de 21 años, se fue a Francia a estudiar y resulta que la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016 desaparece. El problema es que su cuerpo jamás ha sido encontrado, ¿de acuerdo? Cosa que, como vais a ver más adelante, ha sido un hito a la hora de resolver este caso, porque no se ha encontrado nunca y sin cuerpo es muy difícil que los casos se resuelvan. Hay casos que sí, pero es bastante complejo. ¿Y quién es el principal culpable de la desaparición de esta mujer? Bueno, pues su expareja, quien era Nicolás Cepeda, con quien había mantenido una relación sentimental durante bastante tiempo. Ellos dos vivieron juntos, ella se fue entonces hasta Francia, era una persona extremadamente celosa y al parecer pues estaba viviendo en su país, Chile. Narumi decide hacer este viaje, irse a Francia, y pues Nicolás, ni corto ni perezoso, se acaba plantando en Besançon. Él no dijo nada a nadie, pero se plantó ahí porque además sabemos que hay cámaras que le registraron, o sea, que le vieron entrar a la residencia de estudiantes de ella. No solo eso, sino que la noche de su desaparición se escuchó un grito desgarrador dentro de esta residencia, y además el GPS, la triangulación del móvil y todo eso situaba a Cepeda pues en la órbita de Narumi.
Sabemos también que él le quitaría el teléfono móvil a Narumi para luego hacerse pasar por ella. O sea, por eso este caso también tarda un poco, sobre todo por parte de su familia, ¿no? Que tardan en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, porque ella mandaba mensajes a sus familiares, pero la gente comienza a sospechar de que la forma en la que Narumi escribía no es la que, bueno, pues el tipo de mensajes que estaban recibiendo. Aparte que no había llamadas telefónicas, no había videollamadas, no había absolutamente nada. Después de una investigación, como te digo, muy profunda para saber qué es lo que había sucedido y con una negativa por parte de Cepeda, quien todo el tiempo lo estuvo negando, la participación, en abril de 2022 la justicia francesa declara culpable a Nicolás Cepeda. Lo condenan a 28 años de prisión, pero luego más tarde, en 2025, el caso, o mejor dicho, esta condena queda anulada. No fue porque se pensara que fuera inocente, sino que fue por un problema en el procedimiento durante el juicio anterior. O sea, se hicieron mal las cosas y como resultado esta persona salió en libertad y se tuvo que repetir el juicio. Lo bueno es que ahora, el 17 de marzo de 2026, o sea, hace súper poco, el tribunal francés ha vuelto a considerar culpable a Nicolás Cepeda y ha cambiado de 28 años de prisión a cadena perpetua. O sea, por fin se ha dado una condena justa a esta persona, porque si todo lo que te estoy contando no te parece suficiente, de verdad te invito a que vayas a ver el vídeo donde lo explico, creo que bastante bien, y vas a ver que esta persona es absolutamente culpable. Lo único que no se ha encontrado el cuerpo, y vais a entender también por qué no se ha encontrado el cuerpo, porque es que él luego hizo unos viajes muy extraños en coche donde probablemente pues hizo desaparecer el cuerpo de su expareja. Ya te adelanto que es un caso muy, muy terrible, ¿de acuerdo? O sea, da muchísima rabia que además encima tuviera esta resolución, pero por fin se le ha podido dar un cierre. No, la familia de Narumi no va a poder recuperar el cuerpo de ella, pero bueno, al menos que tenga un poco de justicia. Y pasamos a lo último que os tengo que contar. Últimamente me estáis pidiendo como muchos casos, porque es que últimamente está pasando de todo en el mundo, ¿de acuerdo? O sea, estamos en un momento muy convulso. Yo estoy un poco harta de vivir momentos históricos, también os tengo que decir. Y me estáis pidiendo muchísimo que hable de Noelia. Noelia Castillo, que con 25 años ha recibido eutanasia. Entiendo que me pidáis que hable de este caso porque supongo que, bueno, os interesa conocer un poquito más acerca de este caso, pero lo siento, chicos, no voy a hablar de él, lo dejo aquí dicho, porque uno, no es un caso de los que yo suelo contar, dos, no me veo capacitada ni sé qué tendría que decir acerca de este caso, tres, creo que es un caso altamente sensible y lo único que yo creo que puede aportar sin conocer demasiado es que nosotros no somos nadie, ninguno de nosotros, para opinar acerca de lo que decide una persona que ha pasado tanto, ¿de acuerdo? Pero no me quiero meter en camisas de 11 varas, por eso no voy a hablar de este tema. Lo único que puedo decir es que si nos vamos atrás del todo de este caso, ella pues sufrió una agresión sexual y creo que lo que tenemos que hacer realmente es, en vez de hablar tanto desde el morbo o tantas opiniones, porque es que la gente no para de opinar de una cosa que creo que ni nos va ni nos viene, honestamente, creo que el foco tendría que estar puesto en toda la sociedad y sobre todo cómo tratamos este tipo de cosas, sobre todo pues el tema de los abusos sexuales. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión, muy alejada, porque de verdad no quiero hablar de este tema, ¿de acuerdo? Quiero dejarlo claro, que no voy a dar mi opinión acerca de esto porque, de nuevo, no me veo capacitada, creo que no sabría y no creo que tenga yo que opinar acerca de esto. Así que, dicho todo esto, creo que ya no hay más actualizaciones de casos que tenga que estar haciendo. El jueves realmente os cuento un caso que también me habéis pedido muchísimo, pero que no es del todo nuevo, vais a ir viendo y pues eso, os dejo con el final de siempre. Cuando haya una resolución volveré a hablar del caso, pero bueno, espero que os haya parecido interesante. Decidme qué os parece todo, si os gusta el encuadre, que creo que se ve un poquito como más amplio con esta cámara, y pues poco más, creo que es eso, ya está. En fin, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.